Buen día. El ejercicio que vamos a revisar el día de hoy es sobre absorción gaseosa. Vamos con el primer ejercicio a realizar. A una columna de absorción entra 40 metros cúbicos por hora de una mezcla gaseosa de composición, 35% en volumen de amoníaco y 65% en volumen de aire. La absorción se verifica en contracorriente con agua que contiene el 2% en peso de amoníaco a 20 grados centígrados y a una atmósfera, y se ha de recuperar el 90% del amoníaco contenido en la mezcla gaseosa. Calcule la cantidad mínima necesaria de agua. El problema nos da los datos de equilibrio para el sistema, que son kilogramos de amoníaco por cada 100 kilogramos de agua y la presión parcial del amoníaco. Estos son los datos de equilibrio para poder construir la curva de equilibrio para el sistema amoníaco-aire. Cuando hablamos de absorción, lo que hace que se lleve a cabo este proceso de absorción es la solubilidad de los componentes en la mezcla. En este caso, la mezcla es amoníaco-aire y se va a utilizar la mezcla gaseosa y se va a utilizar un líquido puro, que en este caso es agua, para poder absorber ese soluto, que es el amoníaco que se encuentra en el aire. Entonces vamos a revisar las variables. Los 40 metros cúbicos hora que están indicando acá es de la mezcla gaseosa y se representa con la letra G, el flujo de la mezcla gaseosa, pero en este caso este flujo nos lo están dando en metros cúbicos hora, o sea, nos lo están dando en flujo volumétrico y se necesita en flujo molar. La composición que se tiene acá dice que la composición de 35% en volumen de amoníaco. La composición debe estar en volumen o composición molar, que es lo mismo. Composición en volumen y molar es lo mismo. Entonces, nos están dando 35% entre 100, 0.35. Ese viene siendo el valor de Y. ¿Por qué? Porque las composiciones de soluto en la mezcla gaseosa se denota con la letra Y y las composiciones del soluto en la mezcla líquida es con la letra X. Entonces, tenemos composición del soluto a la entrada en la mezcla gaseosa, que sería 0.35. El resto es de aire, pero necesitamos simplemente las composiciones del soluto en el agua, que es el líquido con el que se va a absorber el soluto, y el soluto, que en este caso es amoníaco. Luego nos dice que se verifica con agua contracorriente, o sea que el agua es el líquido con el cual vamos a absorber el soluto, que es amoníaco, y dice que esa agua que se va a utilizar contiene 2% en peso de amoníaco. En este momento esa composición que nos están indicando está en peso y debe estar en composición molar, o sea que hay que llevarla de composición en peso a composición molar, porque todas las composiciones y flujo deben estar en composición molar y flujo molar. Luego nos da que se va a recuperar el amoníaco, el 90% del amoníaco en la mezcla gaseosa. O sea, este va a ser el valor que debemos utilizar para poder determinar la cantidad de amoníaco que sale de esa corriente gaseosa. Y piden determinar cuál es la cantidad mínima necesaria, en este caso de agua, que es el líquido que se va a utilizar para absorber el soluto de la mezcla gaseosa. Tiene que determinar esa cantidad mínima. Bueno, inicialmente, para poder construir la curva, debemos llevar tanto la composición en el líquido como la composición, la fase de vapor, debe estar en composiciones molares para poder graficar. O sea que estas dos corrientes, o sea, estas dos columnas, perdón, de los datos de equilibrio deben estar en fracciones o composiciones
molares, tanto para la fase líquida como para la fase gaseosa. Entonces aquí tenemos los datos del problema. La mezcla gaseosa nos están dando el flujo que se representa con la letra G de 40 metros cúbicos hora, debemos llevarlo a flujo molar. Los 35% en volumen, eso sí es flujo volumen, lo mismo que composición molar, solamente debemos dividir entre 100 y eso es a la entrada de el valor de entrada de la composición del amoníaco en la mezcla gaseosa que es amoníaco aire. Ya tenemos esa composición de Y1. ¿Qué nos faltaría? Y2, que es a la salida. 65% en volumen de aire, que con esto no se trabaja porque trabajamos en función del soluto. Nos dan el porcentaje en peso del amoníaco en el agua, temperatura a la cual se verifica el proceso, que es a 20 grados centígrados y una atmósfera, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Se debe recuperar el 90% de amoníaco, nos pide determinar la cantidad mínima y aquí tenemos los pesos moleculares tanto del amoníaco como del agua. El problema no tiene por qué indicarlo como se ve allí, no nos indica el peso molecular, sino que se determina. La fórmula del amoníaco es NH3, el peso atómico del nitrógeno es 14, el peso atómico del hidrógeno es 1, 3 por 1, 3 más 14, 17 kilogramos. Y en el caso del agua son 18 kilogramos. Entonces acá tenemos la torre que entra. En la entrada tenemos la mezcla gaseosa, que son los 40 metros cúbicos hora, que se representa con la letra G. La letra G me indica el flujo total de la mezcla gaseosa. Claro, en este momento está en flujo volumétrico, debemos llevarlo a flujo molar. También tenemos la composición. Y1 viene siendo la composición del soluto en esa mezcla gaseosa. Es fracción molar o composición molar. GS también se puede denotar como G', viene siendo el flujo del gas que no difunde o que es insoluble. En este caso es el aire, porque la mezcla es amoníaco con aire. Ese es el flujo total, amoníaco con aire. Y el flujo del aire es GS o G', que es el que acompaña al soluto y que no se va a solubilizar, o sea que es insoluble, no se difunde. Y Y1 mayúscula, la Y mayúscula es para indicar relación molar. La relación molar de lo que es la composición del soluto en esa mezcla gaseosa, que va en función o de las presiones o de las fracciones molares del soluto en esa mezcla gaseosa. A contracorriente entra el agua. Entonces, inicialmente X2 es para la entrada del agua, o sea, no del agua, sino del soluto en el agua. X2 mayúscula representa la relación molar y X2 minúscula representa la fracción molar. Siempre es del soluto en el líquido. L nos representa la mezcla total, o sea, el flujo total del líquido. En el caso de que no sea un líquido puro, como en este caso el líquido que estamos utilizando, que es agua, no es puro porque contiene parte del soluto. Entonces, L es el flujo del líquido más la cantidad de soluto que tiene. Y LS me representa solo el flujo del agua, que es el que no se volatiliza. Esto es a la entrada. Y a la salida tenemos X1, que es fracción molar del soluto a la salida en el líquido. X1 mayúscula viene siendo la relación molar, L es el flujo del líquido total y LS solamente del que no se volatiliza, que en este caso es del agua. Ok, inicialmente vamos a llevar todas las composiciones, o sea, necesitamos tener fracciones molares del soluto en la fase líquida. Para obtener fracciones molares, porque acá tenemos kilogramos de amoníaco por cada 100 kilogramos de agua. Entonces vamos con el primer valor, que en este caso es 2 kilogramos de amoníaco por 100 kilogramos de agua. ¿Cuál es la ecuación que debemos aplicar? C, que es la masa
entre el peso molecular del compuesto, esto sería número de moles del componente entre el número de moles totales. El número de moles totales es C, la masa del componente, que es el soluto, entre el peso molecular del soluto, más masa del agua, en este caso, más el peso molecular, entre el peso molecular del agua. Entonces, sustituimos. El primer valor de la tabla es 2 kilogramos de amoníaco, entre el peso molecular del amoníaco, que es 17, entre 2 kilogramos de amoníaco sobre el peso molecular, más los 100 kilogramos de agua, porque en los datos de equilibrio, cada uno de esos valores están en 100 kilogramos de agua, según lo que dice la tabla. Entonces, la cantidad de agua son 100 kilogramos entre el peso molecular del agua. Resolvemos la ecuación y obtenemos la fracción molar del amoníaco en el líquido que es agua. De esta forma hallamos todos los valores de fracciones molares del soluto en el líquido que se encuentran en la tabla. El mismo procedimiento es para cada uno de los valores. Ahora, ¿cómo obtenemos la fracción molar en la fase gaseosa, que es Y? Que es la presión parcial del amoníaco, que es dato del problema, entre la presión total del sistema, que la presión total es una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. Sustituimos la presión de cada uno. Comenzamos con la primera, que es 12, entre la presión total, que son 760, y así obtenemos la fracción molar. Para cada uno de los valores de X y de Y, como se realizó en este momento para cada uno de esos valores, el procedimiento es similar para todos los demás valores de la tabla. Y así obtenemos las fracciones molares. Ahora, ¿cómo obtenemos las relaciones, que es X mayúscula y Y mayúscula? Para X, es X minúscula, o sea, fracción entre 1 menos X. Sustituimos los valores y así obtenemos X en relación, que significa las fracciones de soluto en la fase líquida. Y para Y es igual, Y entre 1 menos Y. Sustituimos los valores de las fracciones molares del soluto en la fase gaseosa y resolvemos y obtenemos la relación molar. Entonces, de esa forma obtenemos las fracciones, el mismo procedimiento, fracciones en fase líquida, que son las X, y en relación en las X, y fracción molar en la fase gaseosa, que es Y minúscula y Y mayúscula, relación. Así, ¿con qué valores vamos a graficar? Con los valores de X y Y en relación. También necesitamos lo que es la relación de las composiciones a la entrada y a la salida del gas, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Para la primera composición, que es Y1, que es la composición del amoníaco a la entrada de la columna, el problema nos está dando el valor en fracción molar directamente, porque nos la está dando en volumen, y eso es lo mismo que fracción molar. Pero debemos llevarlo a relación. Aplicamos la misma ecuación que utilizamos para los datos de equilibrio. Entonces sería Y1 entre 1 menos Y1. Sustituimos y ya tenemos ese valor en relación molar. Como se debe recuperar el 90% de amoníaco en la fase gaseosa a la salida, aplicamos la siguiente ecuación. Y2, que es la fracción molar del amoníaco a la salida, va a ser igual a Y1 por 1 menos el porcentaje de recuperación. El problema nos dice que se recupera el 90%. Entonces se debe dividir entre 100 y sustituimos. Relación molar ya obtenida, Y1 por 1 menos el porcentaje entre 100, que es 0,90, y tenemos así el valor de Y2. Para la composición del líquido a la entrada, el problema dice que tenemos 2% de amoníaco a la entrada en la fase líquida, o sea, en el agua. Y el resto de los 100% son 98. O sea que de 100% a la entrada del líquido, 2% es amoníaco y 98% es agua. Aquí no es amoníaco, aquí es 2% de amoníaco y 98% es agua, no NH3 sino H2. Entonces aplicamos la misma ecuación para llevar a fracción molar. Concentración de amoníaco, en este caso casualmente es el mismo, coincide con el valor de la tabla, ¿no? Pero este es el valor de entrada de amoníaco en agua. Serían 2 kilogramos de amoníaco entre el peso molecular, esto es número de moles. Al sustituir 2 entre 17,
Esto viene siendo el número de moles de amoníaco entre la suma de estos dos abajo y el número de moles total, y así usted tiene fracción molar. Entonces, 2 kilogramos de amoníaco entre 17 más. Ahora no son 100 kilogramos, son 98 porque a la entrada de los 100, 2 es amoníaco y el resto es agua. Entre 18, que es el peso molecular. Y así obtenemos fracción molar del amoníaco en el agua. Y para llevar a relación, aplicamos la misma ecuación, x2 entre 1 menos x2, la misma ecuación que aplicamos para obtener relación con los datos de equilibrio. Y así se obtiene el valor de x2 a la entrada de la columna, que es el soluto de amoníaco que entra con agua en la columna. ¿Qué nos falta determinar? De las 4 composiciones se necesitan Y1, Y2 ya se tiene en relación molar. Y X2 y X1 en relación molar. Ya se tienen 3 de ellas. ¿Qué nos falta? X1, que es el soluto amoníaco a la salida de la columna. ¿Cómo obtenemos eso? Aplicamos en un papel milimetrado, se debe colocar en el eje de las X el valor de X, que es la relación molar, y Y en el eje de las Y, que es la relación molar. Se grafican los valores de los datos de equilibrio, X y se obtiene la curva. Luego se ubica en el diagrama la composición de X2 y Y2. ¿Quién es X2? Es el soluto amoníaco a la entrada. Y Y2 es la composición a la salida del gas. O sea, es el amoníaco en la fase gaseosa a la salida. O sea, X2 y Y2, Y2 es para la salida del gas y X2 es para la entrada. Se ubican los valores, X2 y Y2, ese es el primer punto. Luego se traza por el valor de Y2 que se tiene, que en este caso Y2 tiene un valor de 0,05, se ubica en la gráfica 0,05538. Se ubica en la gráfica ese valor, se traza una paralela al eje de las X que corte con la curva de equilibrio, y donde corte bajamos y obtenemos el valor de X1 máximo, el mayor valor de X1. Con ese valor sustituimos, que en este caso dio 0,296, vamos a sustituir en el balance de esa torre. ¿Cuál es el balance? GS, Y1 menos Y2, relaciones molares, va a ser igual a LS. El G es para el flujo del gas, que en este caso es el aire. GS o G' es lo mismo y significa el flujo del gas que no difunde, que en este caso es aire. Y LS es para el flujo del líquido que no se volatiliza, que en este caso es agua. Entonces tenemos GS por Y1 menos Y2, Y1 menos Y2 en relación molar, LS por X1 máximo menos X2, que son las relaciones molares del soluto en la fase líquida. ¿Qué vamos a despejar? LS sobre GS mínimo. Y eso va a ser igual. LS sobre GS va a ser igual a Y1 menos Y2 entre X1 máximo menos X2. Sustituimos los valores obtenidos de las relaciones molares en Y1 menos Y2 entre el valor de X1 máximo obtenido mediante la gráfica menos X2, y así obtenemos la relación de LS sobre GS mínimo. Luego necesitamos el valor de GS, pero en flujo molar. Inicialmente necesitamos tener G en flujo molar. Para eso aplicamos la siguiente ecuación. P por B entre R por T, que es la ecuación del gas ideal. Entonces, la presión en una atmósfera. El volumen que nos da el problema es de 40 metros cúbicos hora, entre R, que es 0,08206 metros cúbicos por atmósfera sobre kilogramo por Kelvin, por la temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso, que es hay que llevarlo a Kelvin, y es de 293,15 Kelvin. O sea, la temperatura que nos está dando el problema, llevar a Kelvin. Se sustituyen los valores y se obtiene el flujo del gas total.
Ese es el flujo del gas total, o sea, de la mezcla gaseosa total. Ahora necesitamos el flujo solo del aire, que es Gs, para poder sustituir en la ecuación. Entonces, Gs va a ser igual a G por 1 menos Y1. G, que es el flujo del gas total obtenido, 1 menos Y1, que es la composición, es fracción, no relación, fracción molar del soluto en la mezcla gaseosa. Y así obtenemos Gs en la unidad que necesitamos, que es en kilomoles de aire, en este caso por hora. Ok, entonces vamos a despejar de acá el S. El S va a ser igual a 1,760, que es este valor que nos dio la relación, por Gs que acabamos de obtener. Sustituimos y obtenemos la cantidad mínima. Si necesitamos esa cantidad mínima en flujo másico, solamente relacionamos con el peso molecular. Como esto, LS es el flujo para el líquido, que en este caso es agua, relacionamos con el peso molecular del agua y obtenemos la cantidad mínima de agua, que en este caso es de 34,27 kilogramos de agua. Si la necesitamos en flujo másico. Ahora, ¿cómo obtenemos esa cantidad de el valor de LS para obtener el valor del flujo total? Ya el S mínimo lo tenemos. Ahora necesitamos el valor de LS de operación. Y eso va a ser igual a L por 1 menos X2. De acá despejamos porque el valor de LS lo tenemos, necesitamos el valor de L y resolvemos, sustituimos y resolvemos. El valor de LS es el obtenido, que es de 1,902, entre 1 menos X, que es en fracción molar. Sustituimos y obtenemos así el valor total del flujo del líquido. Ahora, para tener la cantidad de amoníaco que entra a esa corriente, restamos el valor de flujo total, que es L, menos el flujo de LS, que es el flujo solo del agua. Y así obtenemos la cantidad de amoníaco que entra en esa corriente líquida. Aunque lo que nos indica el problema solamente es la cantidad mínima, que la cantidad mínima es 1,902. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, denme un momento.